Bueno, hoy día vamos a estudiar algunos conceptos y ecuaciones básicas que deberíamos saber para nosotros poder resolver problemas de hidráulica 2. Lo que nosotros vamos a estudiar es el flujo en canales abiertos. En principio, ¿qué son canales abiertos? Los canales abiertos son conductos por donde fluye el agua en contacto con el aire. Va a fluir en contacto con la presión atmosférica. Como podemos ver en las figuras, estos pueden ser de diferente forma. Ahora, para que nosotros podamos resolver problemas en este tipo de canales, debemos saber algunas características o parámetros hidráulicos, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Una de las características que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder resolver problemas en canales abiertos es el área mojada, que se denota como A. El área mojada es el área del agua que se ve por la sección transversal. En este caso, el área del agua sería todo este sector que estamos tachando. Entonces, todo ese sector es el área mojada. Otro de los parámetros o características que debemos saber es el perímetro mojado. El perímetro mojado es toda aquella longitud de la sección transversal del canal que está en contacto con el agua. Como lo dice el nombre, perímetro mojado. Entonces, toda esa longitud del perímetro que está en contacto con el agua, solo esa longitud es el perímetro mojado. En este caso, esto es lo que estamos tachando de celeste sería el perímetro. Estas partes del canal que no están en contacto con el agua y que por ende están secas no se tomaría en cuenta. En este otro caso sería desde este punto hacia abajo, todo eso sería el perímetro mojado. Otra característica que debemos saber es B, que es la superficie libre del agua o también llamado espejo del agua. El espejo del agua es la longitud del agua que está en contacto con el aire. En este caso sería toda esta la longitud que se llama espejo o superficie libre del agua. Y en este otro caso sería desde este punto así estuviéramos midiendo el espejo del agua. Otra característica que debemos saber es el radio hidráulico, que se denota como RH. El radio hidráulico podemos calcular mediante la fórmula radio hidráulico es igual a área sobre perímetro. Entonces, esas son las características hidráulicas que nosotros debemos conocer para poder resolver problemas en canales. Otra cosa que vamos a estudiar hoy día es el flujo uniforme. Viendo el canal de manera transversal, nosotros podemos darnos cuenta que en el flujo uniforme la altura del agua Y, que estaría en este punto, va a seguir siendo la misma a lo largo del canal. Y la velocidad también va a seguir siendo la misma. Entonces, consideramos un flujo uniforme aquel flujo donde la altura del agua
y la velocidad es constante a lo largo del canal. Para nosotros poder resolver problemas de flujo uniforme, vamos a tomar en cuenta dos tipos de ecuaciones: la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación de Manning. Primeramente vamos a estudiar la fórmula de Darcy-Weisbach. Podemos ver que en esta fórmula se usan las variables del caudal, la gravedad, la pendiente, el perímetro mojado, el área mojada. Aquí podemos ver una variable que es característica de esta fórmula, que es Ks, que sería la altura de rugosidad. Esta altura de rugosidad está en función a el tipo de material que está revestido el canal. Si no nos los dan como dato, lo conseguiremos en tablas. Otra variable que es característica de esta ecuación es la viscosidad. Esta viscosidad está en función a la temperatura del agua. También podremos conseguir este dato en tablas. Otra ecuación que estudiaremos será la ecuación de Manning. Como podemos ver, en la ecuación de Manning están las siguientes variables: el caudal, el área, el radio hidráulica, que está en función al área y el perímetro, y la pendiente. Una variable característica que podemos ver en esta ecuación es n. N es el coeficiente de Manning. Este coeficiente también está en función al tipo de material y también lo podemos conseguir en tablas. Ahora, como les decía, estas dos ecuaciones tienen algunas variables en común y otras que difieren, como la altura de rugosidad, en este caso, en el primer caso que sería Ks, y en el segundo caso que sería el coeficiente de Manning, y como la viscosidad, que en la primera ecuación existe y en la segunda ecuación no existe. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros cuál de las dos ecuaciones vamos a usar al momento de resolver un problema de hidráulica? Sería viendo los parámetros. En el primer caso, en los datos nos tendrían que estar dando la temperatura del agua para nosotros poder encontrar la viscosidad y poder utilizar esta ecuación. En el segundo caso de Manning, el dato de la temperatura del agua no existiría porque no es necesario. Entonces, en el ejercicio, cuando nos den como dato la temperatura del agua o en su caso la viscosidad, entonces vamos a usar la ecuación de Darcy. Caso contrario, estaríamos usando la ecuación de Manning. Entonces sería un parámetro por el cual nosotros nos podemos dar cuenta cuál de las dos ecuaciones vamos a usar para resolver el ejercicio. Ahora vamos a estudiar el tipo de canal al que se le considera canal ancho. Para que se considere un canal ancho debe cumplir la siguiente característica: B sobre Y tiene que ser mayor a 10. Entonces, aquí podemos decir que la base del canal tiene que ser mayor a 10 veces la altura del agua. En este canal nosotros podemos decir que la base es muy larga a comparación que la altura del agua.
Otra característica del canal ancho son su distribución de velocidades. Haciendo un corte y viéndolo de manera longitudinal, nosotros podemos ver que la distribución de velocidades vendría siendo de esta manera. La velocidad máxima se estaría presentando en la superficie del agua. Esta sería la velocidad máxima. Mientras que en un canal normal rectangular, si hacemos un corte justo al medio y lo vemos de manera longitudinal, las velocidades se estarían comportando de esta manera. Entonces la velocidad máxima se estaría presentando un poco más debajo de la superficie del agua. Esto se debe a la influencia de la fricción en las paredes. En un canal normal, la fricción en las paredes tendrá más influencia que en un canal ancho, ya que en el canal ancho la influencia de la fricción de las paredes será casi nula, porque las paredes son muy pequeñas a comparación de la base del canal. El radio hidráulico en los canales anchos es semejante a la altura del agua. Nosotros podemos considerar para resolver ejercicios que el radio hidráulico es igual a la altura del agua. Una variable que vamos a utilizar para calcular este tipo de canales es el caudal unitario y no así el caudal total. El caudal unitario nosotros lo podemos calcular mediante la siguiente fórmula. Caudal unitario es igual a caudal total sobre la base del canal. ¿Qué es el caudal unitario? El caudal unitario es aquel caudal que pasa por 1 metro de ancho del canal. Entonces no estaríamos trabajando con el caudal que pasa por todo el canal, sino con el caudal unitario, que sería ese caudal que solo pasa por 1 metro de ancho. Las unidades del caudal unitario serían metro cúbico sobre segundo sobre metro. Esto nos dice que es el caudal que pasa por cada metro de ancho del canal. Así que no se estén asustando si en los ejercicios no ven el dato de la base del canal, ya que normalmente para resolver este tipo de ejercicios directamente nos dan como dato el caudal unitario y resolvemos con fórmulas que no necesitan ni caudal total ni base de datos, o que no tienen como variables el caudal total y la base.